Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, ¿por qué no guarda el sábado? Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento.
Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, el Evangelio de este día y las lecturas en general nos presentan el tema de la luz. El Evangelio nos relata ese episodio bellísimo que tuvo lugar en Jericó. Jericó es una ciudad importantísima en el contexto bíblico. Es la ciudad que fue derribada por los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida. Era una ciudad idólatra y entonces Dios les favoreció al pueblo suyo para que dando 7 vueltas, tocando las trompetas, el muro de esta ciudad se viniera abajo y así fuera conquistada. Es una ciudad que es mencionada muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano se dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. O, por ejemplo, un día Cristo llegó y un publicano de nombre Zaqueo, que vivía ahí en Jericó, se trepó a un árbol para ver a Cristo cuando pasara cerca. Pues hoy lo vemos a Cristo en la entrada a esta misma ciudad y al paso encuentra a un ciego llamado Bartimeo. Este hombre sufre no solamente la ceguera física desde la infancia, sino el pecado mismo que lo ha invadido desde su nacimiento. Cristo se detiene ante la pregunta que sus discípulos le hacen viendo a aquel ciego. Maestro, le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así ciego? Bueno, el caso es que nuestro Señor escupe saliva en el suelo y con el lodo que Él forma de la saliva y la tierra pone en los ojos de aquel hombre el lodo que ha hecho y lo manda a lavarse a la piscina de Siloé, que significa enviado. Esta introducción a este relato es muy rico en contenido, porque San Agustín dice que la saliva de Cristo evoca su divinidad y la tierra en la que cae la saliva evoca su humanidad, de manera que la divinidad y la humanidad de Cristo actúan en aquel hombre ciego que recibe un milagro, uno de los milagros más bellos que hizo Cristo. Una vez que le puso lodo en los ojos, le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado.
El Mesías significa enviado también. De manera que este signo es sacramental, evoca el bautismo, que lava, que purifica del pecado a quien recibe este baño bautismal. El hombre va a la piscina, se lava como Cristo le dijo y queda recuperado, o más bien recibe el don de la vista, lo que no tenía antes. Cómo es bonito pensar que efectivamente Cristo es la luz que llega al hombre que vive en tinieblas y que vive envuelto en el pecado, así como sucedió en la vida de aquel hombre, Bartimeo. Bueno, pues ya cuando el hombre está curado, se da una situación de confusión en todas las personas que conocen a este hombre, porque unos dicen, ¿será este el hombre que pide limosna, el que era ciego de nacimiento? Y unos decían, no, no es él. Y otros decían, no, tampoco creemos que sea, aunque se le parece. Total que llaman al hombre y le preguntan, ¿eres tú el que antes estaba ciego? Y él responde, yo soy. Esta expresión, yo soy, es una expresión muy importante en el relato del evangelista San Juan, porque es el nombre mismo que da Dios hablando sobre sí mismo. Recuerdan cómo cuando Moisés fue enviado a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés, sintiendo la grave encomienda, le pregunta a Dios, oye Señor, pero cuando el faraón me pregunte quién me envía a liberar al pueblo, ¿yo qué le voy a responder? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy. En hebreo le dice, Yahweh. Yo soy el que es el ser mismo por antonomasia, el que no puede estar encerrado o atrapado en un hombre que ya es limitante. Dios no tiene nombre, es el ser por excelencia, por antonomasia, el ser sobre quien no hay ningún otro ser. Bueno, pues, y Cristo mismo, haciendo gala de su divinidad, en muchos momentos también dice, yo soy. Por ejemplo, dice, yo soy el pan de vida, o yo soy el buen pastor, o yo soy la luz del mundo, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Pues este hombre curado responde también a las preguntas que le hacen diciendo yo soy, no porque él sea Dios, sino porque recibido el don de la vista que representa la gracia que vence al pecado en el que vivía, este hombre se cristifica, es decir, tiene un resplandor de Cristo, algo de Cristo quedó en su ser. A esto le llamamos cristificar. Entonces es importantísimo reconocer esta expresión como intencionada, yo soy. San Pablo dirá, por ejemplo, que ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Pues con otras palabras este hombre dice también, es Cristo el que vive en él. El hombre renovado, el hombre sacudido del pecado, el que ha logrado la vista como un don maravilloso, es el hombre que con mucha alegría confiesa, yo soy. Bueno, vienen muchos otros elementos alrededor de esto, pero fijémonos en dos elementos finales, porque una vez que las autoridades religiosas llaman al hombre para pedirle santo y seña de su curación, y ven cuánta firmeza hay en él para reconocer que quien lo curó es alguien especial que viene de Dios.
este hombre termina siendo expulsado de la sinagoga. Lo expulsaron. Nosotros podríamos decir, ante un milagro tan grande, pues aquellas gentes lo hubieran aplaudido, lo hubieran reconocido. Qué bonito hubiera sido que le hubieran dicho: oye, pues qué padrísimo que tienes ahora la vista, qué bueno que fuiste curado, qué bueno que hay alguien poderoso que obró maravillas en ti. Pasó lo contrario. Aquel hombre fue rechazado, fue expulsado de la sinagoga. Le dijeron: tú eres puro pecado desde que naciste, ¿por qué vienes a darnos lecciones? Y cuando Cristo supo que aquel hombre había sido curado, más bien que había sido expulsado de la sinagoga, viene, lo busca. Qué bonito signo de Cristo. Buscó al hombre y cuando estuvo frente a él le dijo: oye, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Es un nombre mesiánico, una forma mesiánica, decir el Hijo del Hombre, como diciéndole: ¿tú crees en el prometido por Dios como Salvador? Ese que iba a venir a curar. Salvador significa el que cura, el que da la salud. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y aquel hombre le dice: Señor, ¿quién es para yo poder creer en Él? Y Cristo le dice: el que está hablando contigo, ese es. Es decir, yo soy. Y aquel hombre se postró ante Cristo y lo adoró. ¿Cómo es bonito este final? Se postró, se arrodilló y lo adoró. Hermanos, la enseñanza para nosotros es esta: nuestra vida debe ser una adoración de Cristo, adorarlo, reconocerlo como Dios y estar con Él, así como lo hizo aquel hombre. Yo ya me imagino aquel hombre que fue curado. Cuando Cristo llegaba a Jericó, yo creo que era el primero en salir, con la alegría grande de decir: este hombre cambió mi vida y yo vivo para adorarlo. Así tenemos que pasar la vida, adorando a Dios. Una persona que no pasa la vida en santa adoración a Cristo, ¿qué está haciendo en este mundo? Está perdiendo el tiempo. Fuimos creados para adorar a Dios, así como fueron los ángeles, creados para adorar a Dios y para servirle. Nosotros, dice la Sagrada Escritura, fuimos creados un poquito inferior a los ángeles. Fuimos creados también para adorar a Dios en la persona de Cristo. Y si no estamos en este mundo para adorar a Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ser purificados de los pecados, para poder tener la vista, esa vista que nos ayudará a reconocer la grandeza del Dios que nos ama. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe.